Las 4:35 minutos, tiempo de que también centremos nuestra mirada en Estados Unidos porque, ojo, Estados Unidos se prepara para 2 días de protestas a nivel nacional. Los manifestantes piden la salida de los agentes de inmigración de las ciudades, el famoso ICE, que está provocando tantas reacciones y tanto rechazo en ese país y en el mundo. Mientras tanto, la administración Trump arrestó a 2 periodistas independientes por su papel en las protestas en Minnesota. Este viernes y sábado tendrán lugar una huelga y cientos de protestas en todos Estados Unidos, impulsadas por organizaciones que se oponen a las actividades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en sus comunidades. Tras la muerte de al menos 8 personas a manos del ICE desde principios de año, incluyendo los asesinatos de 2 ciudadanos, René Good y Alex Pretty en Minneapolis, los activistas exigen el retiro definitivo de los agentes federales en las ciudades del país. Este no es momento para agachar la cabeza con desesperación por miedo a ser los próximos. Entre tanto, la detención en Los Ángeles del famoso expresentador de CNN, Don Lemon, por su supuesto papel en una protesta ocurrida en Minnesota el 18 de enero, avivó el debate nacional en Estados Unidos. La administración Trump acusa a Lemon de haber violado la ley junto a los manifestantes al entrar en una iglesia de la ciudad de Saint Paul durante una celebración religiosa. La primera enmienda existe para proteger a los periodistas, cuya función es exponer la verdad y exigir responsabilidades a las personas poderosas. El gobierno de Trump continúa con su campaña de deportaciones y detenciones en Minnesota, a pesar del retiro de algunos agentes del estado. Y otra reportera fue también arrestada por las autoridades federales este viernes. Se trata de Georgia Ford, periodista independiente del área de Minneapolis. La mujer transmitió en vivo los momentos previos a su arresto en su casa. Mis hijos están aquí, esto les está afectando. Todo esto se deriva del hecho de que filmé una protesta como miembro de los medios de comunicación. Por orden de la fiscal general Pam Bondi, Ford fue arrestada en relación con la misma protesta a la que asistió Lemon. Tiempo de que analicemos esta situación que está pasando en Estados Unidos, que además este fin de semana espere cubrimiento especial de Noticias Caracol en vivo frente a las protestas que se están planeando en Estados Unidos. Juan Proaño es CEO de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos en Minnesota. Juan, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Pablo. Juan, esto es como una especie de bomba de tiempo. A medida que pasan los días, cada vez son más y más graves los hechos que pasan alrededor de estos agentes de ICE. ¿Cómo entender esto? Bueno, ya hemos tenido un año, ¿no?, de esta policía cerca del presidente, no solamente en Minneapolis, pero en Los Ángeles, por ejemplo, en Portland, en Chicago también. Esto ha estado pasando por un año ya por todos los Estados Unidos. Y la diferencia de lo que estamos viendo en Minneapolis es que 2 personas se han muerto, lo mataron los agentes de ICE, y la comunidad ya está al punto que no lo soportan más y están yendo contra el presidente, contra el DHS en estas protestas que tú estás viendo aquí. Estas protestas que estamos viendo son en vivo, Juan, es decir, esta es una señal absolutamente en vivo en este momento en Minneapolis, que se ha convertido, Juan, en el centro de la discusión, en el centro de la discordia, en el centro de la indignación, pero como dice usted, no es el único lugar donde ocurren este tipo de hechos. Sí, yo pasé los últimos 3 días en Minneapolis y unas cosas, ¿no?, para contarte. Número uno, cuando ves estas imágenes, ¿no?, y ves a la gente que está ahí afuera, uno no entiende que es casi menos 10 grados en temperatura, -10 degrees. Está frío. En las noches está hasta más frío. Yo estaba en la protesta en el hotel de Stay Hill, donde estaban moviendo los agentes, donde arrestaron casi 26 personas. Pero las personas que están saliendo están enfocados. No importa qué frío, no importa qué está haciendo la policía o ICE, ellos van a seguir haciendo estas protestas hasta que sale ICE de Minnesota. ¿Cuál ha sido de los hechos más importantes en materia de la reacción ante esto que pasa en Minneapolis? Es decir, recordemos que en las últimas 2 semanas ha habido 2 muertes. Recordemos también la aprehensión de este menor de edad, de Liam Conejo, de su papá que sigue en poder de ICE, que ha sido, digamos, como lo que más indignación ha generado entre ellos los manifestantes.
Bueno, esa es la cosa, Pablo, ¿no? Nosotros siempre teníamos la esperanza que que iba a pasar una tragedia, ¿no? El pensamiento mío era que iban a matar a una latina, que era una mamá y que tenían hijos. Y lo que pasó, mataron a una americana, que es ciudadana, ¿no? Que tiene 3 hijos. Y después mataron a Alex Pretty, que también otro americano, otro ciudadano al fin del día. Y y requirió que 2 personas americanas que no son hispanos para que todo los Estados Unidos se paren y hablen en alta voz que ya, no más, basta, tenemos que parar y tenemos que cambiar. Pero a mover a Bovino fuera de la posición que él tiene no es suficiente y estamos pidiendo al presidente que se despida de secretaria No y también de Stephen Miller para hacer un cambio en real, porque hasta este momento siguen con lo mismo, ¿no? Los protestantes están afuera y siguen con la policía y siguen con ICE. Nada ha cambiado hasta este momento. Y Juan, esta imagen que estamos viendo es en Minneapolis en directo, pero estas imágenes se van a replicar mañana, se esperan 50 estados aproximadamente. Sí, por todos los Estados Unidos. Entre el tiempo de la semana pasada, Pablo, y esta semana, teníamos una llamada que llamamos un entrenamiento para los derechos civiles de los participantes de las protestas. Teníamos 200,000 personas en un entrenamiento en un día. 200,000 personas. O sea, esperamos que sí va a ser una protesta muy grande por todos los Estados Unidos y que va a seguir, ¿no? Ayer el Congreso votó por 2 semanas extender los fondos para DHS por 2 semanas porque tampoco quieren dar los fondos que necesitan para un año más. Hay muchas cosas que están pasando en el Congreso, muchas cosas que están pasando en la comunidad también. Sí, Juan, frente a las decisiones que ha tomado Estados Unidos, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, apartar de los cargos a 3 uniformados de ICE frente a la investigación, a este cambio que usted me mencionaba hace unos segundos del jefe precisamente allí en la zona, frente a la actitud reciente de Estados Unidos bajándole un poco a esta situación, ¿ustedes ven una intención real de Donald Trump precisamente? El tono ha cambiado un poquito con Bowman, ¿no? Melania Trump mandó un mensaje que tenemos que parar este abuso y las protestas también. El presidente dice que no le gusta lo que está viendo, pero lo que no le gusta es lo que está viendo en la televisión, ¿no? Él no tiene ningún problema en lo que no estamos viendo, que son los miles de personas que están en detención, las miles de personas jóvenes también como Liam y Chloe, que para que sepas es una niña de 2 años, el papá es un inmigrante, pero ella es ciudadana de los Estados Unidos, ella es americana y tiene 2 años y también la tienen en detención en Texas y estamos pidiendo que la saquen de esa detención y que la pongan con su mamá, pero él no tiene, de lo que nosotros entendemos, él no quiere no quiere parar las deportaciones. Él quiere seguir con las deportaciones, pero no quiere ver estas imágenes en el televisor. Y en medio de toda esta situación, Juan, quiero que le agreguemos un ingrediente y son los testimonios. Por ejemplo, hoy Noticias Telemundo, ahora 360, habló en exclusiva justamente con la mamá de Liam Conejo. Yo quiero que revisemos este informe, Juan, y sigo conversando con usted, porque ella dice que estaban literalmente aterrorizados. Este es el testimonio. La mamá del pequeño Liam Conejo, en manos hoy de agentes de inmigración y aduanas, decidió contar su historia. Estaba aterrorizada. La mujer, quien prefirió ocultar su rostro y pidió no revelar su nombre, dio detalles hasta ahora inéditos de lo que ocurrió ese día. Yo presencié la escena desde la ventana sin poder hacer nada. Adrián me pedía una y otra vez que no saliera, porque tenía miedo que también me detuvieran. Liam, quien acababa de regresar a casa de la escuela, permanecía en el carro llorando mientras veía cómo esposaban a su papá, quien le gritaba al resto de su familia que no salieran de la casa y que no abrieran la puerta.
Los agentes notaron mi presencia, sacaron a Liam de nuestro carro, lo llevaron hasta la puerta de mi casa para que yo abriera. Tocaron la puerta y mi hijo Liam me decía, mami, ábreme la puerta. Estaba aterrorizada. La mujer, embarazada y con su otro hijo dentro de la casa, decidió atender el llamado de su esposo y no abrir la puerta. Según la madre, ella y su esposo habían ingresado al país legalmente en 2024 con ayuda del programa CBP One, que sirve para ordenar la migración y enviar de manera anticipada los documentos y solicitud de asilo. El pequeño Liam y su padre permanecen en un centro de detención de ICE en Texas, donde el juzgado federal bloqueó la deportación de ambos mientras analiza el caso. Juan, un aspecto final. Con base en este testimonio que veíamos de la mamá de Liam, como le decía yo al principio de esta entrevista, es una bomba de tiempo porque hay cada vez más testimonios, cada vez más protestas, cada vez se exige un cambio más a fondo y seguramente esto va a llevar a que de verdad se tomen medidas de fondo, como lo vienen exigiendo ustedes. Sí, y me da mucha pena lo que le pasó a Liam y a la mamá, pero Pablo, me llegan más de 100 correos casi todos los días por ayuda. Tenemos una mujer, Cecilia Quiñones, de la Florida, que está en detención en New Orleans. Y ella está embarazada. Ya 8 semanas han pasado. No tiene suficiente agua, no tiene medicina, no tiene servicios médicos ahí. Y tiene 2 niños que también son americanos, que lo han separado a ella de su familia acá y le están esperando a deportarla a Honduras, donde no tiene ninguna familia. Estos casos están pasando cada día, ¿no? Y la pena que tomó a estas 2 personas que fallecen en Minneapolis para que todo el Estados Unidos y todo el mundo tome nota. Pero muchas cosas tienen que cambiar aquí. Lula está aquí en esta pelea para estas familias, pero también nos tenemos que acordar de todos los inmigrantes que están impactados por la detención y deportación y los 36 inmigrantes que han morido en detención también. Claro que sí, Juan, y quiero agradecerle mucho habernos acompañado esta tarde. La entrevista finaliza con las imágenes que retumban en este momento desde Minneapolis, allí en medio de estas protestas. No sé si tengamos audio justamente de lo que está pasando allí para despedir a Juan. Esto está pasando y usted lo está viendo a través de Noticias Caracol en vivo, y quiero agradecerle mucho a Juan Proaño, CEO de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos en Minnesota, por habernos acompañado, ayudarnos a entender esto. Vamos a estar muy conectados con él y seguramente este fin de semana también nos veremos, Juan, por lo que va a ocurrir en Estados Unidos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por sus noticias. Pues,